bendición del Creador, el inicio. En esta tarde queremos saludar a todos los que nos están viendo desde diferentes partes del universo. Saludamos desde aquí a los que nos ven en Sudamérica, en Norteamérica, los que nos ven allá en España. Todos reciban un abrazo fraternal. En esta hora vamos a continuar con una serie de enseñanzas que venimos desarrollando desde hace algún tiempo, aprendiendo acerca de lo que realmente el Eterno estableció como mandato, como norma para todos los que somos sus hijos, los que creemos en su unicidad. Creemos en que Él es indivisible, incorpóreo, en los que realmente creemos que Él es monoteísta, en un Dios monoteísta. Tenemos mucho que aprender, mucho que conocer y mucho que entender, por supuesto. Es por eso entonces que la vez pasada estuvimos hablando acerca del verdadero Mesías, ¿cierto? Nos dimos cuenta el por qué realmente es un poco difícil que el personaje destinado por Roma no cumple realmente con lo que el Creador, nuestro Padre Celestial, Hashem, describió para poder entender cuál era realmente el Mashiach, el ungido, el que había de venir. Por eso queda descalificado y no ha llegado, y por eso es que usted encuentra que el pueblo de Israel todavía está esperando la venida del Mesías. Tiene toda la completa razón. De otras maneras, entonces sería llamado idólatra, como es llamado el Dios de todas las religiones que conocemos cotidianamente, ¿verdad? Hoy entonces les decía que vamos a aprender, vamos a conocer ya. No tanto, vamos a estar hablando ya no tanto del Creador o del que hicieron llamar como si lo fuese, como descendiente de Él, sino que vamos a estar hablando ahora es de nosotros, del pueblo de Él, del pueblo que Él escogió realmente. Como tal, entonces vamos a iniciar la primera parte de ¿conoce usted el comienzo de los hijos de Noé? Sí, precisamente debemos entender que hay dos pueblos. Un pueblo son los hijos de Noé, o sea, del diluvio hacia acá somos llamados hijos de Noé, ¿sí? Y ya dentro de este grupo de personas, el Eterno es donde da orden a un hombre, un varón también que llamó de tierras de Ur, de los caldeos, que es Abraham, que lo llama para que le separe, le aparte un pueblo para él, exclusivo, que es llamado luego el pueblo de Israel, al cual le entrega ya dos elementos. Uno, el que venía enseñando, que era de la forma oral, la Torah oral, sí, que es la tradición oral que llaman, que es a través obviamente de los sabios de Israel, y la otra es la Torah escrita. Es a este pueblo de Israel que el Creador le entrega estos dos elementos para que sea luz a las naciones, para que no solamente cumplan a cabalidad ellos como tal, sino que nos enseñen a nosotros qué es lo que nosotros debemos cumplir. Y como tal, tenemos las 7 leyes, ¿cierto? Por eso usted encuentra que en este canal hemos hablado del Noágida, o sea, del hijo de Noah, ¿sí? Del Beni Noah también, del hijo de Noé, es igual, ¿sí? Lo que pasa es que Noé en hebreo es Noah, es por eso, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿conoce usted el comienzo de los hijos de Noah? Antes de todo, le damos gracias a nuestro bendito Creador que nos ha ayudado a salir de la esclavitud de la idolatría y de poder conocer su perfecta voluntad acerca de los benditos mandamientos que nos dio a través de Noah. Con alegría les informamos que ahora formamos parte de un maravilloso grupo en Colombia de los Noágidas, ¿cierto? O sea, de los hijos de Noé. Y con la dirección de los rabinos que son luz a las naciones, que enseñan el cumplimiento de la obediencia de los 7 preceptos para los gentiles. Por eso es que podemos llegar a ustedes. Lo que estamos haciendo es difundir lo que realmente
nos concierne a nosotros como hijos del Altísimo a través de Noé, ¿sí? O sea, Él es al que le entrega el Creador las normas, lo que tú y yo debemos cumplir, ¿sí? Por eso cuando hablamos de que el pueblo de Israel estuvo en Egipto durante tantos años como esclavo, tú y yo también debemos salir de Egipto. Y sabe, esa condición de Egipto es una condición psicológica y espiritual. Tú debes salir de Egipto, ¿sí? De la esclavitud espiritual, de la esclavitud religiosa y dogmática, de esa esclavitud que lleva al hombre a prescindir de otros pares para poder encontrar o la salvación o la restauración o la bendición o algo. Nosotros no necesitamos de nada de eso. Necesitamos es conocer, aprender y obedecer lo que el Eterno nos manda. Y el Creador sublime, Hashem, el Todopoderoso, el Padre, el Dios del universo, es el único que puede darnos la salvación, que nos puede dar la restauración, que nos puede dar la bendición y que nos puede guiar para que podamos tener o poder participar del mundo venidero, ¿sí? Que es lo que debemos aprender, ¿verdad? El objetivo de las comunidades noágidas es establecer justicia, verdad y paz en este mundo, mediante acciones de bondad, dictando cursos de ética moral, la capacitación para el trabajo, la educación espiritual y a través de los medios de comunicación enseñar y difundir las 7 leyes de Noah, como lo estamos haciendo como deber propio nuestro, ¿verdad? Cumpliéndose así lo dicho por el profeta Zacarías en el capítulo 8, versículo 23, así dijo Dios de los ejércitos, en esos días 10 hombres de naciones de todo idioma se aferrarán a un judío por el borde de su manto y dirán, queremos ir contigo porque hemos oído que Hashem, el Padre Eterno, el Dios Todopoderoso, está contigo. Y es lo que estamos haciendo. Y es lo que tú debes hacer, ¿verdad? Salir por eso de todo ese tipo de religiones y más bien meterse, hundirse, profundizar en la Escritura, en la Torá, en lo que el Eterno estableció para ti y para mí. Las 7 leyes universales que el santo, el bendito Hashem pide que cumplamos o que cumpla toda la humanidad es no idolatría, no blasfemar, no asesinar, no robar, no a las relaciones sexuales ilícitas o inmorales, no comer órganos de animal con vida y establecer las cortes y leyes de justicia. Mira, algo que hemos venido haciendo reseña es que realmente el Creador, cuando Él estableció, después de crear a los ángeles y todo, Él establece una corte celestial. Por eso es que cuando nosotros leemos allí en el original y dijo Elohim o dijo Elohim, ¿sí? Hagamos al hombre, mucha gente de allí ha sacado cantidad de conjeturas, pero realmente estaba hablando, era a la corte celestial. Sí, no que la corte celestial diera autorización o que la corte al creador o que la corte celestial tuviese parte allí para poder participar en la creación. No, simplemente les dijo, les mencionó, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, o sea, démosle una imagen espiritual, un poder donde él se pueda conectar con lo espiritual, ¿sí? Con lo celestial. Entonces, la definición. Entonces, comencemos aprendiendo de las leyes de Regilud 5, 6 y 7. En este segmento, el Jafetz Haim de bendita memoria, que es el rabino, ya fallecido, nos dice que cuando una persona hace algo que nos afecta negativamente, nuestra reacción depende de quién es esa persona. Si es nuestro pariente o amigo cercano, tendemos a pensar que seguramente hay alguna razón importante por lo que hicieron o lo que no hicieron, ya sea que hayan quedado de recogernos en algún lugar o de acompañarnos y nos dejan esperando, ¿cierto?
En cambio, si la persona es conocido casual inmediatamente, consideremos que fue considerado su parte en no avisarnos. O sea, de que podamos entender psicológicamente el proceder de las personas y que siempre demos el derecho de la duda, del bien proceder, del bien pensar. Cuando este tipo de cosas pasan, debemos pensar que existe un sinnúmero de razones por las que la persona incumplió el compromiso. También puede suceder que alguien te dijo que cierta persona habló negativamente de ti o que ha hecho algo en tu contra. Esto es escuchar regilut, ¿sí? Escuchar chisme. Regilut es chisme. Y has confirmado que el reporte es verdadero, sí. No obstante, estás obligado a juzgar favorablemente si hay alguna forma de interpretar su afirmación o su acción de manera positiva. Si no lo juzgas favorablemente, entonces eres culpable de aceptar regilut. Regilut es chisme. Entonces, hoy yo les decía que vamos a comenzar aprendiendo acerca del comienzo. Sí, el comienzo, o sea, ¿del comienzo de quién? De los hijos del Creador, del comienzo de los hijos de Noé, del comienzo a vivir bajo los parámetros de lo que el Eterno está estableciendo. Y lo que nos dice es que a todos debemos darle el derecho de la duda y del buen proceder, y que no creamos si alguno viene a mencionar, a decir, a señalar, a contar de alguien, eso se llama chisme, pero en el idioma hebreo es regilut, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, una pregunta, ¿sabes quién fue el Jafes Haim? 1838 nació y murió en 1933. Fue uno de los sabios más grandes de la Europa Oriental. Conocía y dominaba la sabiduría de la Torá, la revelaba y también ocultaba con muy pocos hombres, y lo lograron a lo largo de la historia sabia de Israel. Ahora, Jafet Haim, este personaje, este rabino, que la pasea con él, nos habla de la teshuvá que se le exige a quien acepta regilut como verdad. O sea, que teshuvá es arrepentirse. Entonces, ¿qué se le exige a una persona que aceptó el chisme, que le prestó atención al chisme, que lo aceptó en su corazón, que se indignó por eso? A él se le exige que haga teshuvá. A esa persona se le exige que se arrepienta por haber escuchado, por haber aceptado, por haber permitido que ese regilut entrara a su corazón y le dañara la paz. ¿Sí? Entonces, es eso. Regilut es forma de hablar negativamente. Una persona debe trabajar en sí mismo para expulsar el asunto del corazón hasta que ya no lo crea, ¿cierto? Después de haberse arrepentido. Si le es difícil creer que quien habló inventó la historia, entonces deberá decirse a sí mismo que quizás añadió algunos detalles o que omitió un detalle o algunas palabras que fueron dichas acerca de él, o que la persona pronunció sus palabras usando matices que le darían a su afirmación una interpretación positiva. Además, deberá recibir sobre sí mismo la obligación de no aceptar la lashon hará, ¿sí? La lashon hará es hablar desobligadamente de una persona. En otras palabras, la lashon hará es calumniar a otra persona. Eso es lashon hará, ¿sí? Y la regilut es el chisme, ¿sí? Son dos cosas ya, ¿cierto? Entonces, a través de esto habrá corregido su pecado siempre y cuando no haya relatado la información a otros. ¿Qué debemos hacer cuando vengan con el regilut, con el chisme, o mencionarnos de alguien, sea cierto, mentira, sea imaginación? No aceptarlo, ¿sí ve? Y si lo acepta, sí, que porque supuestamente habló de él, entonces debe más bien arrepentirse por haber permitido que él entrara a esto, sí, y no volverlo a comentar con nadie para que tú no caigas en otra cosa diferente a la regilut, para que no caigas en calumnia, sí, en la sonará, sí. En este segmento, el rabino Jafes Haim, bendita memoria, nos habla de una práctica muy común.
la cual consiste en saber lo que los demás piensan de nosotros. Este deseo con frecuencia está profundamente arraigado. Puede empezar en la niñez, desarrollarse en la adolescencia, acomplejado, y para algunos puede acompañarles por el resto de sus vidas. Cualquiera que sea el contexto del Hafez Haim, ¿sí?, con él sea la paz, nos dice que una persona que pregunta qué están pensando o diciendo de él es culpable de pedirle a alguien que hable regilud, o sea, es culpable de que alguien invente un chisme. De eso tú y yo debemos cuidarnos. Escribe al respecto que qué insensatos son aquellos que siempre buscan saber lo que otros están diciendo de ellos, aún así, si el saberlo no tendrá ningún efecto en su futuro. Cuando la gente no quiere revelar esta información, porque ahí te quise, no me pregunte, yo no quiero decir absolutamente nada, los profesionales los presionan intensamente hasta que finalmente lo revelan. La persona que quería la información la acepta con todos sus detalles derogatorios como una verdad, y tanto él como el sujeto se vuelven enemigos acérrimos. Si enumeramos todos los riesgos y las transgresiones en los que esta persona se ha involucrado, sería un número muy grande. Aquel que presiona a su amigo a hablar regilud, o sea, chisme, para escuchar y para aceptar la información, es un pecador que causa a otros pecar. Por lo tanto, uno debe permanecer lejos, muy lejos de semejante conducta, y no buscar esta información a menos que esté seguro que necesita conocerla para propósitos futuros, a fin de protegerse a sí mismo de los planes de esa persona. ¿Me estaré entendiendo? Por eso hoy estamos hablando en la primera parte de el comienzo de la vivencia, de cómo debe vivir, cómo debe actuar un hijo del Creador o un hijo de Noé, ¿sí? Un Beni Noa. Podemos decir entonces que en el segmento previo, el Hafez Haim, que la pasa con él, nos dijo que tenemos permitido escuchar regilud, o sea, escuchar el chisme. Esta es la forma de hablar negativa, sin aceptarlo como un hecho, a fin de protegernos de un posible daño. O sea, lo podemos escuchar, pero guardándonos, orándole al Creador, para que esas palabras no penetren en nuestras vidas y comience a hacernos daño, y no debemos repetirlas a otros. Ahora nos dice que si tenemos evidencia al respecto, esto nos da razón para creer que alguien está intentando dañarnos. Entonces tenemos permitido investigar el asunto, a pesar de que esto pueda forzar a otro a hablar regilud acerca de la persona. Esta licencia, entre comillas, que se tiene, no está limitada solo a personas que exhiben comportamientos sospechosos, ¿sí? Aun si alguien se está comportando de manera inusual, o lo que posiblemente significa que está planeando causar daño, tienes permitido averiguar acerca de él, a pesar de que puedes escuchar regilud en el proceso, ¿cierto? Esto se aplica aun si se sabía que no existía resentimiento entre el individuo y tú. En estos casos tenemos permitido tomar una acción sobre la posibilidad de que nuestras sospechas son correctas. Sin embargo, no tenemos permitido asumir que nuestras sospechas son correctas. No debemos tampoco ver el asunto como 50 y 50, y siempre debemos considerar inocente a la persona, a menos de que se compruebe que es culpable, ¿no? Cuando se actúa en base a sospechas, es solamente sobre una ligera posibilidad de que realmente haya algo de qué preocuparse. Mire, hay un libro maravilloso que se llama Hablar bien, vivir bien. Es un libro que usted lo puede encontrar en internet, y la verdad, sí, porque tiene autorizaciones de forma gratuita. Es mejor dicho, como el fondo, la base, donde un día un escritor Carreño se basó para poder sacar las normas de Carreño. No sé, tal vez usted, si es de una edad como la mía, llegando a los 150 años, tal vez en su época de estudio,
tuvo también que aprender acerca de las normas de Carreño, ¿sí? Normas ética, comportamiento. Esto que el Eterno ha establecido para la humanidad es todavía más profundo. O sea, por eso les decía que Carreño se basó en esto para sacar sus normas, pero la verdad, la ética real, moral, está allí explícita en lo que el Eterno nos ha enseñado en la Torá, en la Tanaj. Un hombre, un rabino, que obviamente tomó de allí todos estos elementos en la actualidad y ya los colocó, los pasó para que los tuviésemos como un poco a mano. Por eso les hablaba del libro Hablar Bien, Vivir Bien. Y allí aprendemos que es mejor callar que lamentablemente hablar, porque la verdad contrae muchas dificultades y va a perder muchas cosas, y más se hace uso del regilud, o sea, de escuchar el chisme y de seguir el chisme, o si hace caso a la lazonará, que es hablar desobligadamente de alguien, o que vengan y le hablen desobligadamente de alguien. Recuerde que esto no es permitido por nuestro Creador, y eso va a hacer que pierdas un montón de cosas ante Él, ¿sí? Entonces, entienda esto, debemos aprender que el Creador a todos nos hizo a la imagen y semejanza de Él, nos creó, nos hizo. Y como tal, cuando hablamos de alguien y hablamos desobligadamente de alguien, o así sea la verdad de alguien, estamos hablando del prójimo. Eso creíamos nosotros. Pero la verdad, estamos violando la norma de acuerdo que el Eterno establece, que debemos amar al prójimo, así como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos del prójimo, estamos renegando de nosotros mismos, de la creación, de lo que el Eterno hizo en nosotros cuando nos creó, y sabemos que el Eterno todo lo hace perfecto. Entonces, cuando caemos en eso, caemos en pecado. Por eso muy bueno que se lean ese libro, y hoy vamos a aprender en esta primera parte acerca de todos estos temas que nos conciernen y que debe llevarnos a cambiar, a obrar, a vivir rectamente como verdaderos hijos de Noé, o como verdaderos hijos de nuestro Creador. Muy bien, entonces el Jafes Jaín, que estamos hablando de este rabino, bendita memoria, incluye, por lo tanto, que está prohibido hacer cualquier cosa contra la persona, causarle cualquier clase de daño o vergüenza, así sea grande o pequeño, e incluso odiarlo en el corazón está prohibido por la Torá. O sea, no podemos que porque alguien nos habló mal o habló mal en contra de nosotros o de algo refiriéndose a nosotros, eso debemos eso debe resbalarnos. Más bien debemos orar por esa persona. Además, uno no tiene derecho a liberarse de alguna obligación con el individuo a causa de la regilud, o sea, a causa del chisme que escuchó. Sigue estando obligado a beneficiar a esa persona con todo lo bueno que la Torá nos ordena darle a cualquier individuo, debido a que el valor de la persona no debe disminuir ante nuestros ojos ni siquiera un poco, por el hecho de que sea bastante comunicativo, o porque sea, aquí en Colombia le llamamos porque sea muy barbarita, porque no puede escuchar nada porque todo lo suelta, ¿sí? Aún así no podemos odiar o hablar mal de esa persona o desearle mal a esa persona, sino más bien orar por la persona, y si podemos ayudarle, ¿sí? Muy bien. Dice entonces que así como la Torá nos prohíbe aceptar la lashonará, que es la calumnia, ¿sí?, como un hecho, también nos prohíbe aceptar la regilud, que es el chisme. Aceptar regilud es transgredir el mandamiento negativo: no aceptes un reporte falso, como lo dice Salmos 23:1. No debemos, como dice Proverbios 23:1. No debes propagar rumores falsos, no te aliarás con el culpable para actuar como testigo malicioso. Sí, el Jafes Jaín de la bendita memoria, o sea, el rabino, distingue entre aceptar regilud como un hecho y escuchar regilud, ¿sí? Invariablemente está prohibido aceptar regilud como un hecho,
Tengamos eso en cuenta. Sin embargo, tenemos permitido escucharlo sin creerlo como un hecho a fin de protegernos de posibles daños o pérdidas económicas, ¿sí? Esto más que todo cuando son comerciantes. El término hebreo lashon hara significa lengua del mal, lengua para el mal, y refiere el acto de hablar despectivamente de otra persona. Eso es lashon hara. Entonces, en otras palabras, la lashon hara es calumnia, hablar mal de otra persona, ¿sí? O hablar mal o referirse mal cuando es hablar mal de alguien o referirse mal acerca de alguien. El Hafez Haim, ¿sí? El que la pasa con él alude a la herramienta primaria de no aceptar información necesaria como un hecho, aunque actúe de acuerdo a la sospecha de que pudiese ser real. Dice que uno no debe creer esa información en su corazón para evitar creer un reporte negativo acerca de alguien más. Nos tenemos que enfocar en los méritos de la persona y asumir que no hubo malicia involucrada o el reporte que era falso. Para hacer esto, uno debe llenar su corazón con el amor al prójimo. De hacerlo así, nuestros corazones se convierten en una fuente de compasión y entendimiento. Muy bien. Ahora, el no creer información que es relevante para nuestra vida personal, aunque se actúe en la base de información, parece ser una orden muy elevada. Sin embargo, con el corazón lleno de amor al prójimo, uno está bien equipado para lograr esta tarea y poder ser exitoso. En este segmento, el Hafez Haim, de bendita memoria, considera los casos cuando alguien ya aceptó cierta situación y al comentarla con alguien de confianza, esta persona hace que vea las cosas de una perspectiva negativa y entendiendo el enojo en la persona que ya había aceptado la situación, haciéndole creer que fue atendido o tratado injustamente, como por ejemplo ante el veredicto de un Ben Idit. Sí, acepta el fallo de los jueces, pero se encuentra a su amigo W o Julanito de tal y le cuenta que Julanito se enfurece insistiendo en que Y fue agraviado y la corte cometió una terrible injusticia. Aunque no ha cambiado nada respecto al juicio y no hay otra opción más que acatar el fallo, ahora Y está enojado con los jueces, convencido de que el caso fue mal manejado. En este caso, Y es culpable de regilut, o sea, por ponerse a hablar, particularmente severo, dado a que ha hablado en contra de los eruditos de la Torá. Entonces, nosotros, así tengamos la razón en algo, no debemos mencionarlo, hablar mal de él. Miren, hay casos, y se ve muy cotidiano, cuando la jovencita o el joven viene y tiene con la mamá esa confianza y le cuenta la relación en que va del novio con ella o de la novia con él, y cuando pasa algo negativo en esa relación, vienen y le cuentan a la mamá. Eso es venir a traer ¿qué? La shonará, ¿sí? Viene a hablar mal de la persona, ¿sí? Y eso, obviamente, ¿qué va a hacer la mamá o el papá de esa mujer, de esa joven o de ese joven? ¿Va a hacer qué? Va a sacar siempre aparte a su hijo amado o a su hija y va a hablar en contra de aquella persona que transgredió, ¿verdad? O que cree que le está haciendo daño a la persona. Toma por cierto eso, aunque puede serlo, ¿verdad? Pero ni siquiera eso podemos hacer, ¿sí? Ven, ahora, ¿qué es Bet Din? Bet Din es la transliteración del hebreo que significa casa de juicio y designa un tribunal, que es designada por un tribunal religioso. Miren, hay algo que tú y yo debemos aprender. Les dije al principio que el Eterno estableció una corte celestial. Y esa corte celestial es la que tiene que ver con el día a día de ti, de mí, de todo lo que pasa con tu vida, ¿sí? De tus hijos, de tu trabajo y todo. Y como tú camines, como tú te guíes, asimismo entonces va a ser que esa corte celestial
proceda a favor tuyo o en contra tuyo y mande un juicio hacia ti. Las enfermedades, los problemas, las situaciones difíciles, muchísimas cosas tiene que ver, si no todo, con la corte celestial. Muchas veces hay hombres y mujeres, venga, ¿por qué me pasó esto a mí? Venga, ¿por qué le pasó a esta persona esto? Venga, ¿por qué pasó esto? Y es porque desconocen totalmente acerca de lo que estamos aprendiendo. No conocen nada acerca de los hijos de Noé, de lo que el Eterno estableció para toda la humanidad, porque es que toda la humanidad es hija de Noé. O sea, ¿por qué? Porque los que estuvieron en el diluvio ya no están. Entiéndalo, nuestra descendencia es a partir de Noé. Tú y yo es después de Noé, a partir de Noé, ¿sí? Entonces toda la humanidad es hija de Noé, es Beni Noa, ¿sí? Y como tal, entonces debemos entender que hay una corte celestial y que esa corte celestial está pendiente de ti y de mí. Aún el Creador ve lo que pensamos, lo que vamos a hablar, lo que hay en nuestra mente, lo que hay en el corazón, todo, Él todo lo puede ver. ¿Sí? Y como tal, Él no ejecuta es la corte celestial. ¿Qué tiene que hacer? Cuando invalidamos, cuando nosotros violamos la norma, el mandato, entonces la corte decide acerca del hombre, acerca de la persona. ¿Sí? Entonces por eso tenemos que aprender mucho en la forma de hablar, de no llevar el regilú, el chisme, y también de cuidarnos de la sonará, de hablar desobligadamente de otra persona, o sea, de calumniar a otra persona, porque eso va a hacer que venga juicio sobre nosotros, porque no estamos amando al prójimo como a nosotros mismos, estamos hablando de nosotros mismos, estamos denigrando de nosotros mismos, y eso trae juicio sobre nosotros. Por eso el mismo salmista, el rey David, él decía que justos son todos tus juicios. Todo lo que pasa es con justa causa, no es por el azar, no que estoy muy de buena, no. El Eterno tiene un propósito para todo. Esto mismo sucede a veces en los problemas maritales, cuando una esposa en el día de su aniversario de bodas espera que su esposo lo recuerde y este simplemente lo olvida para variar. A lo cual ella se pone a pensar en la gran cantidad de responsabilidades de su esposo y decide no darle importancia al asunto. Sin embargo, cuando lo platica con una amiga, esta hace creer que no está siendo realmente apreciada por este hombre, consiguiendo de esta manera que se enoje ella con su esposo. De forma similar puede ocurrir cuando su esposo se resigna a que su esposa no es muy buena en la cocina y entonces no está tan exigente en cuanto a los platillos que le gustaría comer, a lo cual un amigo o pariente puede intervenir y convencerlo de que su esposa no está cumpliendo con sus obligaciones, ocasionando que estos peleen. Eso hace que entonces ese chisme o que venga esa persona con la shonara, o sea, a hablar mal de esa persona, de la esposa de ese hombre o del esposo de esa mujer, y esto va a causarles mañana o pasado mañana bastantes disgustos, ¿sí? Porque se sienten apoyados por algo que una persona sacó de su corazón que no debía hacerlo, ¿sí? Entonces, otra perspectiva similar se puede dar cuando W habla de X y en presencia de Y. Y Z y Y va y le cuenta a X, a lo que Z razona. No es incorrecto si le digo a X que yo también estuve ahí, dado que Y ya se lo dijo. Z está equivocado porque X pudo haber dudado del reporte de Y hasta que Z lo reforzó. Aunque no haya razón para sospechar que X dudó del reporte de Y, no obstante, las palabras de Z le agregan la credibilidad al reporte de Y y refuerzan los sentimientos negativos de X hacia W. Además, es posible que la reiteración de Z haga que X estalle en cólera y se encienda la llama de una pelea en gran escala. ¿Se da cuenta? Eso no es sino para problemas, ¿sí? Lo que es el regilú, ¿sí? Y lo que es el azonará, ¿sí?
El Jafet Haim, bendita memoria, el rabino, en segmentos anteriores nos ha hablado que Regilud de primer nivel, o sea, chisme de primer nivel, donde X habla mal de Y con Z, quien reporta esta conversación de regreso a Y. Ahora en este segmento consideremos que Regilud, o sea el chisme del segundo nivel, donde Y va de regreso a X y le confronta respecto al comentario negativo que presupuestamente dijo Z. Me dijo que tú dijiste algo muy desagradable de mí. Al hacer esto, Y habló Regilud, o sea, habló chisme, ya que al contarle a X el reporte de Z, ha ocasionado que X se enoje con Z, y desafortunadamente este tipo de Regilud, o sea, este tipo de chisme es muy común en nuestra cotidianidad, ¿sí? Y es a eso donde llegan a la intolerancia y a la cantidad de problemas, hasta muerte ha habido, ¿sí? Ahora nos dice el Jafet Haim que la paz sea con él, aun si Y no revelara el nombre de Z al confrontar a X, sería culpable de Regilud, de chisme, si X pudiera deducir por sí mismo que Z fue el culpable. De igual forma, Y sería culpable de Regilud si en lugar de reportar esta historia a X, le dice a la familia de X, ya que es natural que la gente se enoje u ofenda cuando escucha comentarios negativos de sus parientes, ¿verdad? También se considera Regilud, o sea, chisme, si Z le cuenta a W que X ha hablado mal de Y. Esto es así porque este tipo de reportes siempre llegan al sujeto, lo provocará un resentimiento entre los involucrados, y además informarle a alguien de que una persona ha hablado mal de otra se considera lashon hara, ¿sí? ¿Qué es qué? Calumnia. Lashon hara es calumnia. Recordemos que Regilud es otra forma de hablar negativamente, o sea, chisme. El Jafet Haim, o sea, el rabino de bendita memoria, nos informa que es una transgresión muy grande hablar Regilud, hablar chisme en presencia de quien lo dijo. Por ejemplo, X le contó, Regilud le contó un chisme de Y a Z diciendo: ¿escuchaste la palabra de Y en la comida de la graduación? Fue horrible. Más tarde se encuentra con Z y a X y a Y en la calle juntos, y casualmente, Y casualmente y Z comenta: y Y escucha que hablaste esto en la comida de graduación. X dijo que fue absolutamente horrible y se voltea hacia X, quien después de ponerse en todos los colores murmura una especie de negativa. O sea, ahí enemistó a los amigos. En este tipo de Regilud, o sea, en este tipo de chisme, es muy severo, porque cuando la información se dice mientras Y no está presente, en la mente de X quedará la duda si realmente Y hizo ese comentario o si el reporte es exacto. Sin embargo, cuando se repite Regilud, o sea, se repite el chisme delante de Y en X, y no le queda duda de que el reporte es verdadero, ya que si este no fuera cierto, no lo diría frente a Y. Es un tremendo lío. Al igual que la licencia de Happy Plata para la lashon hara, o sea, la lashon hara es la calumnia o hablar desobligadamente, ¿sí? Y recuerde que Happy y Lata, el Jafet Haim de bendita memoria, nos advierte que no debemos de contar con tal licencia en relación al Regilud, o sea, en relación al chisme. De tal manera que si Y habla mal públicamente de X, estaría prohibido que Z le diga a X, así como contárselo a cualquier otra persona. O sea, tú debes escuchar, callar. Es más, si están hablando de X, salga de allí más bien.
Esto también se aplica cuando alguien quiere romper su sociedad y encontrar un nuevo socio, pero no logra encontrar a alguien que cumpla con los requerimientos. Está prohibido decirle al socio que con quien se asoció está buscando su reemplazo, ya que esto lo heriría, y una vez plantada esta semilla de desconfianza, difícilmente podrá desarraigarla y verá las acciones de su socio como no buenas, trayendo a su vida inseguridad, enojo, y finalmente se destruirá esa sociedad. Y eso pasa en los matrimonios. La misma situación sería si alguien pensaba salir con su amigo de viaje en las vacaciones, porque cada año se sincronizan para pasar el tiempo juntos. Sin embargo, uno de los amigos decidió tomar un nuevo socio de viaje, pero luego se arrepiente. Entonces alguien le cuenta al otro amigo los planes originales de su amigo, y eso le provoca sentirse herido y rechazado. ¿Sí? Eso es lashon hara. Tengamos en cuenta que el término lashon hara es la lengua del mal o lengua para el mal. Refiere el acto de hablar despectivamente de otra persona. Se refiere la lashon hara a la calumnia. Debemos erradicar eso de nuestras vidas. El Hafetz Haim, el rabino que pasea con él, concluye citando al Rambán, al hijo de Od, el que le dice a su amigo palabras que le causan daño físico, económico, aflicción o miedo, se considera estas palabras como lashon hara, como calumnia, ¿sí? Y eso a veces, para repararlo, es impresionante. Por eso comenzamos aprendiendo en este tema que la persona que haya caído en regilud o haya caído en lashon hara, o sea, en la calumnia, debe arrepentirse, ¿sí? Debe pedir perdón al Creador y debe, si es preciso, pedirle perdón a la persona. El regilud está prohibido, o sea, el chisme está prohibido, incluso si se le dice a una persona, y desde luego con la mayor razón si se dice al público. Alguien podría arguir que si anuncia en público que X y le dijo a Y, tonto, es seguro de que X se enterará de lo que dije. Y además no tengo miedo de que X se entere, porque es la verdad. Muchos dicen, es que yo soy muy sincero, es que yo soy más franco que no sé qué. Cualquiera que plantee un argumento como este está pasando por alto un punto fundamental de Hilot Regilud. O sea, el Regilud es información verdadera y está prohibida incluso si se habla y no tiene temor de hacer la misma afirmación en presencia del sujeto. O sea, usted no puede, no debe, así sea la verdad, así sea lo que sea, no debe decir, es más, debe ignorarlo, debe cortarlo de su corazón, debe empezar a vivir de una manera diferente. Sí, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Eso lo encontramos en el libro de Levítico 19, 17 y 18, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿sí? El Hafetz Haim, de bendita memoria, el rabino, presenta un caso de Abba Kelud, Abba Regilud. Esto es cuando una afirmación puede ser interpretada positiva o negativamente. Por ejemplo, hay un grupo de personas platicando y se le acerca un extraño. Quiere saber en casa de quién puede comer, a lo cual X responde, ¿por qué no vas con Y? Él siempre tiene comida. Aquí la cuestión es si esta información es derogatoria o no. X puede tener la intención de decir que Y siempre está comiendo y esta es la razón por la que siempre tiene comida, ¿verdad? O puede querer decir que Y siempre está preparado para atender visitas y esa es la razón por la que siempre tiene comida. Una vez dicho esto, la siguiente cuestión es si alguien puede repetir esta información a Y, dejando en claro que fue X quien dijo eso. El Hafetz Haim, que la pasea con él, nos dice que está prohibido repartir esta información a Y de forma que indique que es derogatoria. En caso contrario, si se dice indicando que es un cumplido, se permite hacer esto. Sin embargo, si X es una persona que juzga desfavorablemente a los demás y entonces no se le deberá decir nada al respecto.
De la misma forma se aplica si entre X y Y existen malos sentimientos, ya que Y probablemente interpretará la información de forma incorrecta. Nace eso, ¿verdad? Mire, estamos aprendiendo acerca del comienzo, de cómo debemos nosotros interactuar con las demás personas sin hacer uso, o sea, empezando a cortar con la sonara, que son las palabras desobligadas, o hablar desobligadamente de alguien, que es calumnia, o también evitando el regilud, o sea, el chisme. Así conozcamos, así sepamos que eso es correcto, o sea, que es correcto no, que es la verdad, pero delante del Creador no es correcto ni decírselo a Él, ni decírselo a los demás. ¿Se da cuenta? Recordemos quién fue Jafet Haim, del cual estamos hablando, del rabino. Es un rabino de Israel, Meir Cohen, que vivió desde el año 1838 hasta 1933. Fue uno de los rabinos ortodoxos más importantes de la generación anterior a la Shoah. ¿Sí? Entonces, el Jafet Haim, de bendita memoria, nos presenta un caso poco común en donde el oyente no se le dice nada que no sepa. Mire y verá, para esto se considera que a X y Y, quienes años atrás tuvieron un conflicto, el cual ya está olvidado. Sin embargo, Z tiene problemas con X y en ese momento está con Y y tiene la intención de volver a encender los sentimientos negativos entre X y Y, por lo que hace alusión al evento ocurrido entre ellos tiempo atrás, a lo cual Y responde contando el conflicto y que ellos tuvieron años atrás. Al ocurrir esto, el señor Z es culpable de regilud, o sea, de divulgar chismes. Sí, aún en presencia de ellos, eso es chisme y eso no se debía hacer. Eso se llama regilud. El regilud, al igual que la lashon hara, o sea, ya sabemos que regilud es chisme y la lashon hara es lo que es la calumnia o el hablar desobligadamente de una persona. ¿Sí? Están prohibidos comunicarlos por escrito y aún delante. También está prohibido informarle a un comerciante que alguien ha hablado mal de su mercancía, de su producto, debido a que esto causa sentimientos negativos hacia la persona que habló mal. Esto también es aplicable a cualquier objeto personal o pertenencia que se tenga, como una casa, un automóvil y muchas cosas más, etc. En este segmento de Jafet Haim, bendita memoria del rabino que tenemos en mención, nos dice que si somos presionados a hablar regilud, o sea, hablar el chisme, debemos evadir el tema sin recurrir a mentiras abiertas. Sin embargo, si la persona que nos está presionando no acepta la respuesta que le damos, tenemos permitido mentir, entre comillas. Nuestros sabios nos enseñan que a pesar de que el sello de Dios es la verdad, estamos obligados a distanciar de la falsedad. Es permisible mentir en favor de la paz de esa persona. ¿Sí? Invéntese cualquier otra cosa y salga de allí para que no hable de esa persona. ¿Sí? Así tenga la razón, así sea una persona que haya obrado mal contra ti, déjelo ahí. Esto se aprende del episodio de la Torá donde los ángeles disfrazados de viajeros informaron a Abraham y Sara que tendrían un hijo. Sara rió incrédula, ¿no? ¿Cómo podría una pareja tan anciana tener un bebé? ¿Sí? Hashem bendito. Ese es el molesto, él se molestó con su risa y confrontó a Abraham preguntándole, ¿por qué se rió Sara diciendo, puede ser que yo dé a luz siendo anciana? Esto usted lo encuentra en Bereshit o en Génesis 18:13. Entonces Hashem, por medio de su mensajero, le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, tendré de veras un hijo como soy de vieja? ¿Sí? Ahí estaba hablando Sara delante, o sea, estaba allá en la cocina, pero ellos estaban en la sala, por decirlo así, hablando con Abraham, pero aún así Dios se enteró,
sí, de lo que ella estaba hablando y meditando en su corazón, que se estaba burlando, sí. Eso es Regilú. Dice también entonces, de hecho Sara también dijo, y mi esposo es anciano. ¿Está hablando de mentiras? No, está hablando de una verdad, ¿cierto? Y Rashi afirma que Hashem bendito es, alteró la verdad en aras de la paz, porque Abraham pudo haberse sentido herido de que su esposa se refirió a él como anciano. A partir de aquí se observa la importancia de mantener la paz entre amigos, familia, comunidad, etc. A tal grado que se nos instruye a alterar la verdad por el bien de la paz. Nuestro querido Padre no nos está pidiendo transgredir y volvernos mentirosos ni que tampoco mientas. Se trata de que tú evadas, cambies, crea una palabra, sal de allí para que no hables mal de nadie, ¿sí? Así sea cierto lo que vas a decir. El Maharal explica que desde la perspectiva de la Torá, el antagonismo es una forma de falsedad. Esto es expresado por los sabios como Shinat Hinam. La paz misma es una forma de verdad y los conflictos son una forma de falsedad. Cuando hablamos con el fin de evitar el conflicto, estamos preservando la verdad y rechazando la falsedad. El Jafet Haim, la paz sea con él, nos dice que si bien podemos mentir para evadir Regilut, el chisme, no podemos jurar con ese propósito. El último punto que trata es el caso de una persona que está tratando de armar un rompecabezas, sabe lo que fue dicho de él a sus espaldas, pero no sabe quién lo dijo. Se suministra esta información, es Regilut, es chisme. Los mismos se aplica y se relata la historia omitiendo los nombres de las personas, ya que quien escucha podría deducir la identidad del culpable, por lo tanto es mejor no hablar, es mejor callar. ¿Sí ve? Entonces, dice, es mejor callar. La Regilú tiende a aplicarse frecuentemente en el mundo de los negocios, ¿sí? Porque es común en los clientes y vendedores que trafiquen información para adelantar su posición comercial. Un vendedor que busque caerle bien a sus clientes puede revelar lo que sus competidores dicen respecto a ellos o lo referente a lo que le han dicho en los negocios que han realizado. De igual manera, un empleado puede tratar de congraciarse con su supervisor al informarle de que sus compañeros de trabajo dicen que de él, posicionándose como aliado confidente del mismo. Cualquiera que sea el caso, se prohíbe hablar Regilú, se prohíbe hablar el chisme, incluso si eso puede significar perder el trabajo, eso no se puede hablar. Si un empleado está siendo presionado por su supervisor para que revele Regilú, el chisme, la confidencialidad de otro, y su negativa lo pone bajo sospecha del presunto crimen, debe aceptar las consecuencias y permanecer en silencio. Como el Jafet Haim lo dice, con él sea la paz, señala, uno debe estar dispuesto a renunciar a todas las posesiones que tenemos antes de transgredir un mandamiento negativo. Uno no debe hablar Regilud, o sea, chisme, como consecuencia de no hacerlo, o sea, así se hace. A ver, uno no debe hablar Regilud, aunque como consecuencia de no hacerlo sea objeto de burla o de vergüenza. A lo cual cita el versículo de Shofetim 5:31, y los que le aman serán como el poderoso sol naciente, refiriéndose a la persona que permanece en silencio ante el insulto. Previamente, el Jafet Haim, que la paz sea con él, declaró que es mejor ser considerado un tonto toda la vida en este mundo a ser considerado un malvado por un solo momento ante el Rey de Reyes. Uno obtiene la distinción de ser llamado Obed Hashem, aunque ahora es humillado, se le asegura un finalmente será glorificado y no disminuido. Nuestros sabios le aseguran esto a cualquiera que soporte un insulto en silencio. El Jafet Haim de bendita memoria nos dice que esto también se aplica a aquel que sufre una desgracia por hacer un misbah
En este caso, la misbah de no hablar regilú, de estar más bien callado. La definición de misbah es una palabra hebrea que significa mandamiento, o sea, es un mandamiento. En plural es misbot, mandamientos, ¿sí? O ordenanza, o encomienda, o presencia. Presencia. El cumplimiento de los preceptos, explica el rabino Haim Ben Hattar, de bendita memoria, en su libro Oral Haim. La Torá nos enseña a través de la expresión: esta es la ley de la Torá. Si cumple cada precepto, desconociendo el motivo de cada ley, se le considera como si hubiese cumplido toda la Torá que ordenó Hashem. ¿Sí ve? Trae bendición. Cuando uno cumple sin saber el motivo, ese testimonio sobre nuestra fe y la aceptación del mal de acatar los preceptos del Creador. Ya que cuando una persona cumple con precepto porque sabe su motivo y lo entiende, se queda la siguiente duda: ¿cumplimos los preceptos por ser siervos a Hashem o porque nos dicta nuestra mente que lo hagamos? El Ramban Maimónides, su memoria sea bendición, en su libro Mishneh Torah Halachot Melahim 11 escribe: aquel no judío, se está refiriendo a nosotros, aquel no judío que se compromete a cumplir los 7 preceptos universales y es meticuloso en su observancia, o sea, en la obediencia, es considerado uno de los hombres justos del mundo y se hace merecedor a tener una parte en el mundo venidero. Pero siempre y cuando cumpla los preceptos solo porque lo ordenó Hashem en la Sagrada Torá, que fue entregada por medio de Moisés. Sin embargo, si cumple los mandamientos porque le parecen lógicos y éticos, no se le considera un hombre justo ni tampoco sabio. ¿Se da cuenta? Entonces, los méritos se obtienen cuando nosotros creemos en el mandamiento del Creador y lo aceptamos, o sea, lo obedecemos. Cuando usted está seguro y dice: yo lo hago porque me lo ordena el Creador Hashem, porque Él es el dueño de mi vida y porque Él lo estableció. Eso te va a traer mérito, ¿sí? No porque por ética lo hagas o porque te nació ser bueno. Eso no trae mérito. Hazlo lo que el Eterno te manda hacer. Para ser digno de entrar al mundo venidero, donde está el bien absoluto, debe cumplirse los mandamientos divinos porque Hashem los dio. La persona que los practica porque le parecen lógicos, aunque persista en cumplirlos, le falta el verdadero esfuerzo, el yugo espiritual que le conecta al objetivo del mandamiento. ¿Se da cuenta? ¿Están aprendiendo? El cumplir los mandamientos de Hashem, porque nos parecen lógicos, implica hacer un acto meramente externo. Sin embargo, sin ninguna inversión interna, ya que la persona hubiera actuado de esa manera aunque no hubiese sido ordenado por Hashem en su Torah. Para merecer la eternidad, debemos hacer un esfuerzo acompañado del conocimiento de que Moisés es verdad y su Torah es verdad. Sin esto, todos los actos carecen de significado y no tendrán continuidad ni valor alguno. Por eso debemos hacerlo en la manera explícita que el Eterno Padre nos ha encomendado, nos ha mandado. Ahora, siervo auténtico de Hashem se llama quien cumple los preceptos sin cálculos. Si los preceptos se cumplen por cálculos, entonces no se trata de un siervo de Hashem, sino de un hombre libre que actúa según sus pensamientos. Lo más importante del ser humano es ser siervo de su Creador, tal como dice el rey Salomón, bendita memoria, al final del Eclesiastés, cuando dice capítulo 12, versículo 13 y 14, cuando dice: habiendo sido todo esto escuchado, y aquí la conclusión del asunto. Teme a Dios, o sea, habla del temor reverente, teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque en eso está el hombre íntegro, en cumplir los mandamientos, ¿sí? Por cuanto que Dios traerá a juicio toda obra, toda cosa encubierta, ya sea buena o mala. Así que debemos hacerlo. La grandeza de la persona se mide en función del anhelo, la relación y la manera de cumplir los misbot, o sea, los mandamientos, ¿sí? Los preceptos. Esta actitud la
voluntad de vivir apegado a los mandamientos asegura vivir alejado de la transgresión. Cuando una persona reconoce la importancia de su misbah, ¿sí?, de su ordenanza, le duele incluso estar exento de cumplirla. Ahora, que el Santo Bendito nos otorgue emuná y bitajón, confianza. ¿Sabe qué es emuná? ¿Sí? Fe obediente. ¿Y qué es la fe obediente? Es confianza en Él, compromiso en Él, lealtad a Él, seguridad a Él, obediencia a Él. Eso es la emuná, la fe obediente. Y también dice que debemos entonces pedir que nos otorgue también, aparte de la emuná, de la fe obediente, bitajón, o sea que confianza en Él, y nos ayude a guardar sus mandamientos con simplezas, temor y amor por Él, por el solo hecho de querer servirle. Qué bien, ¿verdad? ¿Vamos bien? Hablemos ahora de los pilares de la humanidad. Nos enseñan nuestros sabios que la humanidad se sostiene por 3 principios: justicia, la verdad y la paz. Justicia, la verdad y la paz. Son los 3 pilares que sostienen la humanidad. Estos 3 pilares son los que hacen que una persona no se coma a otra. Si analizamos cada uno de estos fundamentos, veremos claramente que caen en la observancia de las 7 leyes. ¿Sí? Mire, verá. Cuando se habla de la justicia, es establecer leyes y cortes de justicia. Este es el principio más importante de todos. Nosotros aquí en Colombia no hacemos eso porque ya hay una corte de justicia, ¿cierto? Ya sería reñir contra ellos, pero debemos nosotros cuidarlos y de hacer lo que el Eterno nos ha mandado a hacer, creando esas comunidades. En la comunidad de los Benei Noah, ¿sí?, debíamos tener allí una corte, con el fin de que nos revisemos y que cuidemos de que estemos guardando lo que el Eterno estableció. Puesto que nos hace conscientes de que dentro de nosotros existe un Yetzer Hara, o sea, una inclinación hacia el mal, que nos impulsa a realizar lo que no es correcto. Así también nos despierta a ver que hay maneras de refrenar ese sentir y darnos cuenta que tenemos el potencial de vencerlo, porque Hashem no nos deja solos, Él siempre está con nosotros. Nos ha dado un Yased Hatov, o sea, una inclinación también buena. Nos debemos poner límites, por eso debemos tener un sistema legal que limite nuestros instintos y despierte nuestra humanidad, es decir, nos volvamos seres humanos de verdad. De lo contrario, Dios no libre, seremos como animales. Y mucha gente actúa como tal. Lo segundo, mire que hablamos de 3 pilares. Hablamos ya de lo que es la justicia, hablemos ahora de la verdad. La verdad es un fundamento que todo ser parlante, así se define a los onkelos, al hombre, sea sincero, que sea capaz de ver todo lo que tiene. Proviene de una sola fuente. El Santo Bendito venimos de esa sola fuente, ¿cierto? Esa es la verdad. Solo Él y nadie más. Por lo que esto lo llevará a no blasfemar o a no tener otros dioses tampoco, y ser temeroso de cada una de sus acciones al no querer perder la conexión que tiene con su Creador, por lo que analizará cada acción y se esforzará en arrancar todo egoísmo de sí, por lo que verá a cada ser creado como una manifestación de la misericordia del Creador para ayudarle en un crecimiento espiritual, por lo que no comerá miembro de animal con vida, y en consecuencia, al saber que además de Hashem no existe nadie, pondrá su confianza total solo en Él, apartándose de toda idolatría. ¿Sí? Ahorita hablamos de onkelos. Onkelos es el nombre de un Targún, o sea, de Oriente, también conocido como Targún de Onkelush o Targún de Babilonia. Es un seudónimo usado algunas veces por un discípulo de Akiva ben Yosef, ¿sí? Y el tercer pilar y último, ¿sí?, que es lo que sostiene el mundo, ya sabemos que lo sostiene la justicia, la verdad y la paz. Son los 3 pilares que van también unidos a los 7 preceptos, a los 7 mandamientos que el Eterno nos ha dejado. Dice el tercer pilar, que es el paz.
Esta es la manifestación más grande del amor de Dios, dado a que este es uno de los nombres de Dios y se alcanza cuando empezamos a emular a nuestro Padre Celestial. El amarnos, en consecuencia, amar al prójimo como a nosotros mismos nos amamos, sabiendo que ellos son una extensión de nosotros, por lo que no haremos nada que les dañe, sino todo lo contrario, nos enfocaremos en beneficiarles a ellos. Levítico 19:18 dice: no tomarás venganza ni guardarás rencor contra tus ajís, contra tus hermanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Dios. Entonces cumpliremos con el no asesinar, no robar, no tener relaciones ilícitas, y el nivel mínimo de la Torá nos exige es no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Este es el nivel más básico de la paz, y a medida que vayamos creciendo en devoción y amor a nuestro Creador, iremos alcanzando niveles más elevados. ¿Qué tal? Estuvo bueno, ¿verdad? Este es entonces la primera parte de esta clase, que es el inicio, el comienzo, cómo vivimos, cómo debemos vivir nosotros los noágidas, o sea, los hijos de Noé. Pues cuando ya tenemos esa conciencia, mucha gente, miles, millones de personas no tienen esa conciencia de que son hijos de Noé. Se ve, es por varias razones, y ahora en la segunda parte se los voy a explicar. Mientras tanto, entonces los invito para que estén pendientes de esta segunda parte. Que el Eterno les bendiga. Chalón, 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 chalón.